continuar con la presentación de soluciones en cubiertas en madera. Y vamos a ir rápidamente a observar lo que estábamos comentando hace un momento atrás, que tenía que ver con las soluciones de habilitación encubiertas, ¿no? Ahí hacía un aporte muy interesante por cuando nos decía que uno de los datos claves para implementar soluciones es el poder contemplar el diseño de la techumbre. Y la diseño de techumbre tiene que ver exclusivamente con tener en cuenta las distancias entre cercha y cercha para poder implementar una buena solución. ¿Por qué? Porque de no tener en cuenta este tipo de distancias, va a producirse algún tipo de filtraciones. En esta imagen, el grupo ha querido mostrar algún tipo de, técnica en todo caso para poder o reimplementar o volver a poner en práctica la solución. Es decir, vamos, esta solución estaba ya deteriorada y aquí están restaurando. Paul, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, Inge, como le había dicho antes, es importante el distanciamiento de las cerchas, ya que los listones son los que se deforman. Entonces, y como la teja o el techo o las calaminas están apoyadas en los listones, tienden a deformarse más. Entonces, la capa de impermeabilización se rompe y entra agua y agentes bióticos y ambióticos y técnicamente lo deterioran la madera. Va a empeorar si esto llega a las cerchas, porque si llega a las cerchas, incluso la cubierta puede llegar a caerse. Ya, muy bien. Aquí, por ejemplo, en el trabajo de restauración, se está queriendo pasar de este punto A este punto B. Entonces, lo que suele realizarse, la restauración, bueno, aquí hay una imagen muy interesante y esto es lo que generalmente suele suceder, es que la restauración se realiza en la parte final de la cubierta. ¿Por qué? Porque es la parte que tiende a humedecerse más. Recuerden que en esta estructura, en esta parte donde estamos en este momento apuntando con la flechita, se produce una mayor humectación. ¿Por qué se humedece más? Porque es por aquí por donde se produce el escurrimiento, en este caso de toda el agua de la cubierta. ¿Qué sucede? Que esta parte de la estructura de madera tiende a humedecerse más y con el tiempo se deteriora rápidamente. Entonces, para pasar de un punto A a un punto B, obviamente es necesario el eh, quitar las hileras, la primera hilera, la segunda hilera y demás. ¿De qué depende? Del tipo de solución que implementamos. Aquí, por ejemplo, la solución que se ha implementado para esta cubierta era una solución cerámica, ¿no? Son tejas cerámicas. Y las tejas cerámicas son de fácil armado y desarmado. Esta solución se dificulta restaurar si es que cumple con los requisitos de tablero estructural y la película aislante como geotextil o el fieltro de 15 libras. Esta foto, lo que estamos observando, no tiene esos elementos, entonces no es tan difícil. Pero cuando tenemos ya el tablero estructural y el fieltro, que es lo que se debería utilizar siempre, obviamente la situación es mucho más compleja, porque habría que quitar absolutamente toda la estructura y hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Bien, continuamos entonces. Precio. A ver, estimada Paola, háblanos del precio. Las cubiertas de madera son relativamente bajos e inferior al, al tradicional de hormigón y acero. No solo los materiales pueden ser algo más económicos. Em, los precios que de las maderas, pero aquí está puesto hormigón y acero, pero más. El precio de más antes de 3 años costaba la madera de 5 a 7 bolivianos. Ahora hemos buscado o busqué el precio de ahora mismo, de cuánto era, o pregunté, pero no, no hay ese precio.
Ya, es decir, se hace más costoso, más barato. Paul, ¿qué dices tú? Más, ah, Inge, hemos buscado el precio aquí en Bolivia y Ya, le cuento que no me sale aquí el precio de Bolivia, más me sale lugares como Suiza, pero está, el pie cúbico sale la madera como a 10 euros. Y ya, eso es relativamente bajo en ese país, porque las calaminas o la teja de cerámica cuestan más, pueden llegar incluso a costar el doble. Pero el precio aquí en Bolivia no. muy bien, interesante dato. Sí, lo que dice Paola y Paul es cierto. El precio es función de las condiciones sociales del lugar, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con esto? Que depende mucho la cultura. En nuestro medio ustedes han observado que normalmente la aplicación de soluciones está más destinada al uso de metal, calaminas, y en el caso de Cochabamba y demás, utilizar cerámica. Entonces, en esos lugares, ¿por qué se emplea más calamina, más cerámica? Porque son obviamente mucho más baratos. En nuestro lugar de origen, depende mucho este factor en los materiales en construcción. Ahora, en nuestro medio no se emplea mucho madera, pese a que tenemos bastantes recursos naturales y madereros, ¿no? Madereros, existen bastantes. Pero como la construcción en madera no es muy común, entonces el encontrar piezas para elementos estructurales en madera puede hacerse un poco costoso, ¿no? sí. Ahora, si hablamos de cubiertas en madera, depende mucho también al tipo de estructura, porque no es lo mismo implementar una estructura de una luz de 3 o de 6 que una de 12 o 15. Cuando un producto o un material de construcción se hace más accesible es cuando es abundante. En nuestro medio no existe mucha demanda de este tipo de productos, es decir, la madera no es muy demandada. Pero a medida que este producto vaya teniendo mayor demanda, efectivamente va a ir bajando el precio, ¿no? Ok, vamos al siguiente entonces y vamos a revisar qué el material para cubiertas. Tenemos aquí, bueno, como ustedes pueden observar en esta parte, vamos a ponerla en amarillo. En esta imagen, lo que está haciendo, se está revistiendo la estructura. Esta es una cubierta plana, ¿sí? Se está revistiendo, se está protegiendo la madera y puede que esta madera, dependiendo mucho del revestimiento que tenga o del reforzamiento, en este caso puede ser una infiltración, puede ser simplemente un barniz, esta puede emplearse como solución final o como un tablero estructural sobre el cual se va a implementar la solución final. Por ejemplo, aquí se le da el nombre de material de cubierta de revestimiento superior de los techos. Hoy en día existen muchos materiales diferentes, ¿no? Es lo que comentábamos. Este techo, acá, esta estructura, lo vamos a poner con rojito para que se pueda observar mejor. Este, esta, este tablero puede ser un tablero de solución media, es decir, el tablero estructural, sobre esto implementamos nosotros efectos de 15 libras y sobre eso recién las tejas, calamina, etcétera. O si tiene un buen recubrimiento, puede ser la solución final. ¿Sí? Esto es lo que está mencionándose acá. Y obviamente esta solución va a depender mucho de la estructura. No, como estamos hablando de estructuras en maderas, convendría de que la solución final también fuese en madera. Y la solución final en maderas son las tejuelas en madera. ¿Ya? Eh, a ver, antes de la armadura, este es lo que estamos nosotros comentando. El tema del uso justamente de este tipo de soluciones. Aquí tenemos, nuevo con la estructura de techumbre, implementamos el tablero estructural de este color celeste y ya vendría a ser, puede ser el tablero estructural o un revestimiento, ¿no? Una película aislante, pero en la película aislante muchos colocan otra lámina impermeable y sobre la lámina impermeable recién tendemos a colocar la solución final. ¿Qué es la solución final? La solución que va a hacer contacto directamente con el agua, ¿no? A eso nos referimos con solución final. Ya hemos visto los tipos de cubiertas que existen, ¿sí?
Ya hemos entendido qué son las correas, las carreras y demás. Y ahora vamos a hablar exclusivamente de las tejuelas. A ver, Paul, háblanos de las tejuelas en Sí, madera. esta vez, y que, no sé si podría ir un poquito más atrás donde están el porcentaje de pendientes, Sí, esto ya lo hemos comentado, porque Paul. ¿Recuerdas bien? Habíamos comentado que ah, el porcentaje de pendientes tiene una función especial. A ver, pero escuchamos. sí, sobre las tejuelas le quería hablar. Generalmente las se utiliza, para las tejuelas se utiliza un porcentaje de 40. ¿Por qué? Generalmente se utiliza de 30 a 35, pero si hablamos de las tejuelas, esto va perdiendo, Pendiente. ¿cómo sería? El porcentaje pendiente, porque está puesto una burla, entonces, por lo menos en eso se pierde más o menos como el 6% de la pendiente. Sí, Por eso es que se hace. bien, muy bien, Paul. Excelente. Ese es un dato especial y muy importante mencionar. En tejuelas, que es la solución que tenemos que estudiar ahora porque estamos en construcción en madera, es necesario el considerar que la implementación de tejuelas va a producir la pérdida de pendiente, es decir, la pendiente va a variar. Si tenemos una pendiente de 40, implementado en tejuelas va a variar a una pendiente de 37, 38, 35. ¿Y esto en qué me afecta? El escurrimiento del agua va a ser mucho menor a causa de la variación de pendiente. Entonces, cuando Paul dice que es importante tener una pendiente, la mayor pendiente posible al momento de implementar soluciones en tejuelas, está diciendo una gran verdad, ¿no? Ok, bien. Vamos entonces ahora sí a ver las tejuelas en madera, aprovechando esta imagen. Y rápidamente a ver qué es una tejuela, estimado Melvin. Inge, Sí, Melvin, te escucho. Inge, es una tabla plana, Inge. Muy bien, exacto. Es una tablita plana, ¿no? Es una tablita plana, ligeramente biselada. Y esto lo hemos observado en la anterior clase cuando se explicaba lo importante de este biseladito, ¿no? Dijimos que esto cumple una función más estética y en algunos casos esta estética puede facilitar el escurrimiento de agua. Pero es una tablita, simplemente son tablas. Nosotros que observamos de la tabla solamente la parte final del biselado. Entonces, este acabado puede ser un avellanado, redondeado, punta plana, inclinada, etcétera. Pero son solamente tablitas, ¿sí? Las características las tenemos en el dossier. A ver, pero vamos a ver un poquito más adelante qué nos tiene que decir el grupo. Instalación de la tejuela de madera. A ver, Paul, háblanos un poco de este tema. Ya, Inge, como acabamos de decir, son pequeñas tablitas. Generalmente sus dimensiones son de 60 por 10 de ancho o hasta 15 de ancho. Eso mucho depende del colocar. Entonces, el colocado, la instalación en sí, se puede hacer de dos formas. ¿Ya? Uno, técnicamente, esto, al momento de colocar cada una de las tejuelas, tiene que taparse pues, 2/3 de la madera. Eso quiere decir que si la madera mide 60 de largo, tengo que tapar por lo menos 35 a 40 centímetros. Ah, pero eso tiene, es Eso es función para de el algo ahí. Interesante lo que dices, Paul. Lo que está comentando Paul es cierto, pero ¿de qué depende? Depende mucho si es la primera hilera, la segunda hilera, o etcétera. Y esto aquí nosotros vamos a recordar lo siguiente. Lo vamos a poner acá para que se entienda bien. Esto lo ponemos con rojito para que sea mucho más visible. Aquí está. Esto que estamos poniendo, que sería la primera hilera. En el caso de la primera hilera tiende a, aquí ponemos, la primera hilera se cubre en su totalidad, es decir, casi el 100% está totalmente cubierta por la segunda hilera. ¿Por qué? Porque esta hilera es la que va a reforzar y va a variar la pendiente, ¿sí?
Esto es importante mencionar, ¿no? Ok. De ahí viene la segunda hilera, y en la segunda hilera se produce lo que nos comentaba Paul, ¿no? Que es ahí donde va a haber esos cambios de pendiente. Aquí la primera hilera al 100%, la segunda hilera, aquí la segunda hilera, en la segunda hilera nosotros vamos a tener ya más o menos, se va a cubrir el 50%, y para la tercera hilera se va a producir el cambio que nos comentaba Paul, ¿no? De que ya íbamos a un tercio y demás, ¿sí? A ver, ¿qué más nos puede decir, estimado Paul? Sí, Inge, eso también mucho depende de la forma de la madera, porque ahorita como vemos en la imagen, es solo, únicamente son rectangulares. En cambio, en las que tienen forma ovalada, como hemos visto en la anterior imagen, Ajá. ahí sí se tapa casi todo para que parezca tipo escamitas. Y en la segunda imagen de la anterior diapositiva es un poquito más separado. Entonces, mucho también depende de la estética ahí. Ya, muy bien. Sí, efectivamente eso es cierto. ¿Ya? Ahora, aquí hay un dato interesante que lo vamos a ver directamente en el dossier. Miren, quiero que pongan su atención en esta imagen. Cuando nosotros trabajamos con soluciones encubiertas, ¿sí? Tenemos ahí la primera hilera, colocamos, miren, la primera hilera se cubre casi en un 100%. La segunda hilera está cubriendo. Para la tercera hilera, entre hilera e hilera, se debería también colocar otra película aisladora. ¿Sí? Es decir, miren, observen, aquí tenemos, con todas las flechitas negras, aquí tengo una hilera, una película aisladora. Otra nueva hilera, otra película aisladora. Otra nueva hilera, otra película. ¿Por qué hacemos esto? Y vamos a recordar lo que decíamos al inicio de, en este caso, de estudiar especies de madera. La protección en madera tiene que estar enfocada sobre todo a la impermeabilización. ¿Qué significa esto? Tenemos que evitar que el mayor porcentaje de humedad ingrese a cualquier estructura, es decir, que la madera esté lo menos húmeda posible. Es por eso que el tener capa sobre capa aisladora es sumamente necesario e importante. Eso está garantizando el tiempo de vida útil de la madera. ¿Ya? Bien, volvemos a nuestra presentación y seguimos observando. Acá tenemos dos maneras de colocado. Por favor, ¿quién nos va a explicar esto? ¿Quién quiere? ¿Melvin, Paola o Paul? ¿Quién va a explicar esto? Levanta la mano. Ok, Paul, vamos. Inge, aquí en estas dos imágenes podemos ver lo que acaba de explicar, solo que en la primera imagen de la izquierda ya no son pequeñas tiras, sino es como un rollo, como lija, más o menos, así. Ya. Eso se pone cuando hay cuando se coloca la teja encima del tablero o eh, eso se coloca entonces. eh, Puede ser eso, o si no, simplemente encima de como la caca, una, una tela de impermeabilización más antes. Pero generalmente eso no se usa porque a la hora de clavado del entornillado se rompe, entonces es un poquito complicado ahí. Por eso es que se usa más este rollo de impermeabilización. Sí, claro. Vamos a pensar que la película aisladora son rollos, ¿no es cierto? Lo que hacemos es extender los rollos y sobre eso hacemos el clavado como corresponde. Y en este segundo, ¿qué observamos, estimado Paul? En este segundo imagen. En este segundo es cuando ya primeramente se hace todo el colocado de la teja y al final se le pasa una película impermeabilizante con brocha o con otro tipo de impermeabilización. Pero eso se hace al final. Eso es como un plastificante, ¿verdad? Sí, más o menos al final. Y en Ya. cambio en el otro, mientras se va colocando la teja, se coloca el rollo impermeabilizante. Pregunta, estimado Paul, entre estas dos soluciones, ¿cuál es la más garantizada? ¿La solución A o la solución B?
¿Cuál sería la más garantizada? Aquí pones conmigo, ¿la A o la B? Yo diría que la A, Inge. Digo Sí. la B, Inge. ¿La B o la A? La B. Tú dices que después de colocar la madera y colocando aquí una especie de plastificante, podría ser mejor impermeabilizante que implementando solución A. ¿De lo que tú piensas? Sí, Inge, porque el impermeabilizante que se usa para la B al final Sí. eh, es más o menos más, entonces cuando se dilata la madera no tiene mucho problema. Ya, podría ser una buena solución, pero dependería de la calidad, en este caso, del plastificante, ¿no? Por eso, generalmente, O sea, suelen eso depende emplearse mucho. las soluciones A, ¿sí? Para garantizar. Recuerden, si empieza a humedecer un poco de la solución encubierta, ya tenemos problemas serios. La estructura va a deteriorarse. Ok, vamos entonces. Protección, mantenimiento. Algunas recomendaciones. Paola, a ver. Se recomienda aplicar productos protectores en disolverse organismo orgánico o en base de agua mediante mm, tratamiento de autoclave por doble vacío. Posteriormente, se aconseja aplicar productos de acabado superficiales tipo lasures, siempre que las resinas compatibles con los ay, con las del protector de la madera. Ya, muy bien. La sur es como un protector, ingeniero. Ya, ok. A ver, esta partecita. Como un barniz, ingeniero. Lo que Como quiero lo estamos decir. viendo o como lo hemos visto más antes en la imagen. Ah, ya. Ya, ok, Pau, gracias. Acá en esta parte lo que está haciendo es, está hablando aquí de las tejas y del tablero estructural, generalmente de las tejas, ¿no? ¿Qué nos dice? Que las tejas tienen que tener un tratamiento bastante profundo, porque van a estar expuestas todo el tiempo a la humedad y a las inclemencias del tiempo, es decir, están expuestas a los agentes abióticos. Si las tejas no están protegidas, no cumple con el porcentaje de humedad, etcétera, entonces con el tiempo se deforman y deformándose van a permitir el paso de humedad al interior de la estructura. ¿Ya? Ahora, si hablamos de mantenimiento, Melvin, ¿qué puede decirme del mantenimiento? Inge, se debe realizar un mantenimiento con, con cepillado y una limpieza en general. ¿Ya? Sí, y hay que sacar la suciedad. Y esto se debe cada medio año, se podría decir. Ah, interesante, buen dato. A ver, Paul, complementa lo que dice Melvin. Inge, generalmente para realizar el mantenimiento se necesita una escobilla semidura. ¿Para qué? Porque generalmente cuando se acumula polvo o suciedad tiene más la humedad, entonces eso causaría daños en las tejuelas o en otras tejas, de, en las tejuelas de madera. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, si pasa eso, puede formarse hongos y lequines que son peligrosos y los musgos que crecen como tipo esponjita. Eso generalmente lo daña peor y eso generalmente aparece mucho en los techos, en las cubiertas Madera. de la mayoría de las casas. Sí, eso es cierto. Lo que mencionas es cierto. Lo que decía Mary también es importante. El mantenimiento debería ser nuestro mantenimiento por lo menos una vez al año, mínimamente 2 veces al año. Y piensen ustedes en sus soluciones, en de sus casas. ¿Cuándo fue la última vez, Alison, que te subiste a tu techo para limpiar? Eso tienen que preguntarse. Es un dato importante. ¿Saben?
Porque a medida que nosotros dejamos esa cubierta, yo estoy viendo actualmente en un tercer nivel y puedo observar los niveles inferiores. Y muchas de las soluciones de cubierta ya están muy deterioradas. Y el dueño ni cuenta se da. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces, si yo tengo algún tipo de óxido, tengo que aplicar en la medida de imposibilidades una capa, una película, una pintura epóxica o tratar de sellar las filtraciones. Eso es importante. Con el tiempo la filtración va a provocar el colapso de la estructura por humedecimiento. Y en maderas eso es mucho más complicado. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos entonces lo que mencionaba, 60 por 3 o 15 de ancho, el de espesor es 1 centímetro, ese es un dato importante, aquí vamos a resaltar este espesor, estas medidas de las tejuelas, ¿sí? Y aquí lo que mencionábamos en cuanto a la variedad de tejuelas, ¿no? Tenemos de canto rodado, avellanadas, etcétera, esto también está bien explicado en el dossier. Aquí, pero vamos a hacer énfasis en algo más, vamos pasando, ¿no? Esta de capa asfáltica es una de las que más se emplean en nuestro medio, ya está existiendo un tipo de soluciones, ¿sí? Tal vez el único problema es que si la capa asfáltica no está bien implementada en una solución de estructuras en madera, la carga del viento va a llevarse toda la solución. Si uno se da un paseo por el teleférico amarillo o el teleférico verde, van a poder observar, incluso por aquí, por el teleférico azul, hay este tipo de soluciones y están implementadas de forma muy interesante en algunas estructuras. Son de fácil empleo, pero repito una vez más, si no están bien implementadas, la carga del viento tiende a debilitar la solución final. Vamos a ver un poco para ir ya terminando la exposición. ¿Sí? ¿Qué más nos recomienda? Por ejemplo, si hablamos de soluciones encubiertas, también se nos hace mención a que a este tipo de trabajos en las cumbreras. Las cumbreras, miren acá, vamos a revisar esta partecita en cumbreras y lo vamos a poner de más, lo vamos a poner a reforzar esto. Las cumbreras, para ser implementadas en madera, tienen que estar cubiertas con y este rojito que yo he resaltado, es una plancha galvanizada. Es la única forma de poder sellar las cumbreras. ¿Por qué? Porque si no, es por este punto. Es por aquí por donde se produce la filtración de agua. Es por ahí. Se produce la filtración de agua por este punto, entonces es muy catastrófico para una solución en madera. La solución, el uso en este caso de planchas, aquí ponemos con rojito esto, planchas galvanizadas, son refuerzos, refuerzos que garantizan, vamos a decir garantizan, que no ingrese humedad a la estructura. Humedad a la estructura. ¿Sí? Y vamos a poder observar a lo largo de todo el dossier que estas soluciones con el uso de planchas galvanizadas se emplean sobre todo en los encuentros, ¿no? Se usa en los encuentros de las aguas. Es ahí donde se implementan los encuentros de las aguas. Ahora vamos revisando un poquito más. Esto vamos a borrar esto. ¿Sí? Y vamos revisando. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo muy interesante. Esta solución, acá. Este es una limaolla. Entonces, en esta limaolla, ustedes pueden observar, la plancha galvanizada está sobre el fieltro de 15 libras o el geotextil. Y sobre la plancha galvanizada recién se va a implementar las tejas o tejuelas. Recién se implementa sobre esto. Es un gran refuerzo. Así estamos facilitando el escurrimiento del agua sin comprometer el servicio del geotextil o la película aisladora, ¿no? En este caso el fieltro de 15 libras.
Lo mismo podemos observar en este caso, miren, este caso es el mismo, ¿sí? Absolutamente el mismo. Estamos garantizando, esto se hace sobre todo en limaollas y en limatesas, se emplea esto, ¿no? En limaollas y en limatesas. Esto es importante. Acá, por ejemplo, vamos a ver esto, lo vamos a mover un poquito acá y vamos a ir observando esto acá. Acá nosotros tenemos una limatesa. Y en la limatesa, ¿sí? Observen bien esta solución. El armado de las tejas tiene esta característica muy particular, ¿no? Pues una sobre otra. Y incluso en este armado, miren, observen, insiste, ¿no? No es recto. Va variando en zigzag. Tengo acá una línea, acá otra línea, aquí la vamos a desaltar para que ustedes puedan observarla con mayor facilidad. Aquí tengo un armado, esta se mueve a este lado, después mueve a este lado, es decir, que para el armado de soluciones encubiertas se tiene que tomar una serie de previsiones a fin de evitar las filtraciones. En este tipo de soluciones, que son estas limatesas, también se conviene emplear planchas galvanizadas. Conviene emplear planchas galvanizadas en este tipo de soluciones, ¿no? Planchas galvanizadas. Este esfuerzo va a garantizar que no existan filtraciones al interior. Ok, ¿qué más podemos observar de nuestro dossier? Vamos a borrar esta partecita, ok, vamos a borrar. Aquí podemos tener lo siguiente, miren, aquí tenemos lo que estábamos comentando de forma rápida. Tenemos aquí primero esta solución. ¿Qué pasa cuando tenemos escotillas o tenemos chimeneas? Bueno, pues para reforzar absolutamente toda esa escotilla se tiene que reforzar con una plancha galvanizada. Esto tiene nombre de babetas también, ¿no? Entonces, tenemos acá las babetas y el refuerzo de planchas galvanizadas va a impedir la filtración de humedad. Aquí tenemos nuevamente una limaolla y tenemos aquí la estructura, ¿no es cierto?, de la plancha galvanizada. ¿Ya? En limatesas, limaollas, se aplica este tipo de soluciones. Miren a este ladito, nosotros tenemos también acá estas pequeñas chimeneas, las pequeñitas, ¿sí? Incluso en este tipo de chimeneas, las pequeñas, las que solamente tienen una salida de tubo de PVC, igual se debe implementar esta solución. Ustedes pónganse a meditar, por favor, ya para terminar la clase. Si todos cumpliéramos o revisásemos que al momento de implementar nuestras casas se implementa este tipo de soluciones, el tiempo de vida útil de nuestra casita sería mucho mayor. Efectivamente, el costo de este tipo de soluciones es relativamente apreciable, pero el costo es mucho menor si tomas en cuenta los mantenimientos que vas a tener que hacer más adelante por falta del uso de este tipo de soluciones encubiertas. Y si repetimos una vez más, en maderas es importante el tener en cuenta toda la protección necesaria para evitar la humedad en la estructura, ¿no? Bien, señores, hemos terminado entonces esta sesión.